Bueno, buenas tardes a todos. Espero que no hayan tenido mucho problema con la máquina asincrónica que hemos estado viendo, o estamos viendo, porque todavía falta un poco. Si hay alguna duda, estoy para evacuarla, así que estoy a disposición de ustedes.
Profe, yo tengo una duda de la teoría. Sí, te escucho, Ignacio. Tengo una duda de a qué se refiere, viste en el gráfico de torque, en función de S o omega S. ¿A qué se dibuja la línea del par resistente? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, todo motor, ¿no es cierto? El ser humano lo construyó para que haga el trabajo de uno, ¿no es cierto? Sí, por lo menos esa es la idea. Sí, un elemento que entregue potencia mecánica a otro elemento para que produzca un proceso. Por ejemplo, un torno, ¿no es cierto? El movimiento no es darle con la mano una manija, se pone un motor. Entonces, el motor genera un par motor a través del invento que se hizo del campo rotante, ¿no es cierto? Magnéticamente, energía eléctrica y energía mecánica. Entonces, eso va acoplado a un elemento que consume potencia. Entonces, ese par que nosotros le ponemos, que consume energía del eje del motor, o potencia del eje del motor, se llama par resistente. El caso que siempre decimos, la cinta transportadora, ¿no es cierto?, es unos cilindros que mueven una cinta donde pones elementos y los llevas de un lugar a otro. Eso consume potencia, por lo tanto energía que es potencia por unidad de tiempo. Nosotros necesitamos mover una carga hacia otro lado a través de un consumo de potencia. Para no llevarlo a mano, lo hace la cinta, ¿no es cierto? Entonces, el motor es el que produce el par motor y la cinta o el elemento que transporta produce un par resistente. La diferencia entre las dos, por supuesto, el par motor tiene que ser mayor que el par resistente. A medida que esa diferencia entre el par motor y par resistente es más grande, el par aceleratriz, es la velocidad con que va a cambiar de posición el elemento que va en la cinta, ¿no es cierto?, se llama par aceleratriz. Si es muy, digamos, si es muy justo la potencia que saco del eje a la que produce el motor, lo va a llevar con más sacrificio. ¿Sí? Pones un motor más grande, ¿no es cierto?, lo va a llevar más cómodo que otro. Entonces, el consumo que nosotros tenemos lo da el par resistente. El par motor lo construye en función de la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Y el elemento lo consume a través del eje acoplado a ese motor. ¿Se entiende? Entonces, el motor, constructivamente, tiene unas características de acuerdo al motor que estamos viendo, un motor de inducción trifásico, que responde a esa curva, que es la loma esa que vemos nosotros, cupla de arranque, par máximo, y el par vale cero cuando el motor funciona en sincronía. Entonces, constructivamente responde a esa característica. Y siempre, digamos, el par resistente tiene otra característica, que puede ser lineal, cuadrática, ¿no es cierto?, de acuerdo a las características de consumo de ese par. Sería entonces como la carga, ponele, una carga mecánica en el motor. Exacto, exacto. Si todo motor va a mover una carga mecánica, si no, ¿para qué tengo? Para que gire solo, no me interesa. Claro. Vos ya le pones una paleta, ¿no es cierto?, en la cual puede mover aire, ¿no es cierto?, distintos tipos de paleta de acuerdo a las situaciones, te va a forzar el aire, ¿no es cierto?, y tiene un tipo de carga. Si en vez de ese motor está acoplado a un sistema, una bomba, va a producir, ¿no es cierto?, un sistema de acuerdo a la característica de la bomba que va a mover agua o fluidos. Entonces, así sucesivamente. ¿Sí? Nosotros, si no fuera un motor como el que estamos estudiando, sería un motor explosión, ¿no es cierto?, de combustión interna, tanto diésel como a gas como nafta, tiene unas características constructivas que responde a lo que yo le voy a acoplar al eje. Entonces, en ese sentido, la bomba puede ser accionada, una bomba de agua puede ser accionada por motores de explosión, ¿no es cierto?, o motores eléctricos, o el caso de los molinos de viento, ¿no es cierto?, que existían en el campo, o existen en el campo. Entonces, mi par motor lo produce un motor, y el par resistente lo produce una carga. ¿Está bien? Bien, quedó clarísimo. Profe, igual podemos volver a ver esta filmina, y la parte de estabilidad e inestabilidad. Sí. Porque sí. a mí a veces no me termina de quedar 100% claro. Bueno. No entiendo por qué un punto cuando está en la zona estable y hay algo que lo mueve a ese punto, por ejemplo, se le pone más carga,
por qué el motor puede reaccionar y si está en la parte de inestabilidad no tiene capacidad de reaccionar más que... La curva, ¿no es cierto?, son distintos estados de funcionamiento del motor, par, función de la velocidad. La curva esa te está determinando, supongamos, si vamos a hacer en el par máximo, tiene una S para el valor máximo o una velocidad. Vamos a verlo con velocidad que se va a entender un poquito mejor, o yo por lo menos lo interpreto. Eso me divide la curva en dos zonas, una que tiene tangentes negativas y otra tangente positiva, pendientes, vamos a llamarlo así. Entonces, nosotros sabemos que de la velocidad para ese valor máximo hacia la velocidad de sincronismo, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos trabajando en un punto en el cual la velocidad para un par nominal, ¿no es cierto?, de la cupla resistente, ¿qué ocurre? Si está trabajando en ese momento ideal, el mecanismo está funcionando. Pero puede ocurrir, por razones X, que la cupla resistente se desplace hacia arriba. Ven que la cupla resistente es esa cupla roja que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, puede ocurrir que por polvillo o endurecimiento de la grasa de los rodamientos o porque yo le puse a la cinta transportadora una bolsa más, ¿no es cierto? Esa cupla, que va, lógicamente, la cupla resistente va a aumentar de valor, se desplace hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Al desplazarse hacia arriba, va a trabajar en un nuevo punto, donde corta la cupla motora, se iguala con la punta resistente. Ese es el punto común entre las dos, en el que el motor le entrega potencia al mecanismo y el mecanismo lo recibe el motor. Es un punto de funcionamiento. Pero ¿qué pasó? La velocidad pasó de un valor, ¿cierto?, en el cual trazamos la vertical, ese punto que marcó Julio, pasó a un valor menor. Es decir, se detuvo. Porque es lógico, si vos le pones más carga de freno al motor, se va a tratar de detener. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo respondió nuestro motor? El motor, siguiendo su curva motora, va a aumentar de cupla. ¿Está bien? Y así sucesivamente hasta el funcionamiento en el cual la máquina el motor me puede entregar un par máximo. Después de ese punto, entonces, esa zona se lo llama estable. ¿Por qué? Al tener una disminución de velocidad, porque le demanda más cupla, el motor me entrega más cupla. ¿Ven? Sigue funcionando. Hasta el punto límite en el cual el par es máximo. En el par es máximo, si por cierta razón yo agrego otra bolsa más de cemento en mi cinta transportadora y se me frena más que el valor de velocidad máxima, ¿qué ocurre? La máquina, en vez de devolverme más potencia, es decir, mi motor con más potencia con más cupla, para poder responder a esa demanda, vemos que, siguiendo su ley de construcción o de respuesta, la cupla baja. Entonces, ¿qué ocurrió? Le demando más y baja. ¿Qué va a ocurrir? Es inestable. ¿A dónde? ¿Por qué? No va a poder responder, entonces se va a disminuir en otro punto y va a ir bajando. Entonces, a esa zona se lo llama inestable, porque no puede responder el motor. ¿Está bien? ¿Se entendió por lo menos? Entonces tenemos cambios. Eduardo, Sí. yo lo asemejaría, no me sale el dibujo, estoy sin mouse, tengo que ir a buscar un mouse, que con el pad me sale menos. Si vos lo asemejás a una montaña, Sí. imagínate que esto es una montaña, ponele voluntad, y que acá hay un carrito que está subiendo la montaña, muy empinado, pero hay un carrito que está subiendo la montaña. ¿Está bien? Y la montaña cada vez más empinada. Mientras el carrito le dé la potencia, va bajando su velocidad, pero sigue subiendo. Va bajando su velocidad y sigue subiendo. Va bajando la velocidad y sigue subiendo. Llega un momento que casi va gateando, pero sigue subiendo. Llega a este punto, y este punto no tiene más energía. O sea, ya no da más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hola? Sí, escucho. Sí, se escucha. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que va a intentar subir un poquito más, pero ya no tiene energía para subir. Entonces, ¿qué hace? Se cae. Y si se cae, ¿qué empieza? Se empieza a bajar la velocidad. Empieza a bajar la velocidad. Empieza a reducir la cupla y empieza a caer. Y cada vez menos cupla, porque está agotado. Porque está agotado. Bien, eso es lo que pasa en esta parte.
¿Por qué? Porque para que esté en la zona estable, una caída de velocidad se tiene que Significa poder compensar con un aumento de cupla. Pero cuando vos cambiaste y la caída de velocidad la asociás a una caída de cupla, es el proceso donde te quedaste sin energía. Entonces vas cuesta abajo y te vas cayendo. Porque no tenés más energía y perdés velocidad. La, No tenés energía y perdés velocidad. la máquina constructivamente o el motor constructivamente no puede responder a mayor potencia que le pide para que la velocidad no decaiga. Entonces va a seguir decayendo y en el nuevo punto pasa lo mismo, es menor que el anterior. Entonces llega el momento en que se va a detener el motor en el momento de arranque, en el cual la velocidad es cero. ¿Se entendió más o menos? Se entendió. Profe, ¿podrían bajar unas filminas que había a mí un punto que me hacía ruido? Y creo que está un poco más abajo. ¿Más abajo o más arriba? Más abajo, creo. Filmina siguiente. No, está bastante más abajo. Cuando ya empieza a hablar de toda la parte de estabilidad, inestabilidad y demás. Ah, no, entonces era el anterior, era el otro. Más arriba, porque acá es arranque. No, era el otro, la otra filmina, la anterior. Esta es la tercera, ¿no? Sí. Es en la parte 2, me parece. Claro. A ver, pará. Pero si querés lo dibujo en el gráfico este de acá arriba. No, pará, déjame ver si lo encuentro. Dame un segundo. A ver si está. No. Pará. Dame un segundito. A ver si sí está. Ya lo encontré, ¿eh? Dame un segundito. Acá está. Ahí vamos. ¿Esta? Sí, esa. O sea, por lo que acaban de decir, el punto B que está a la derecha, está bien, es inestable, pero ¿en qué situación se podría dar que vos caigas en ese punto? Que tu motor funcione en ese punto. Vamos a ir al origen, donde la velocidad es cero. Esta máquina, por sí solo, si yo lo conecto, si le doy energía, ¿no es cierto?, con la cupla resistente acoplada, este motor no puede arrancar. ¿Por qué? Porque la cupla resistente es mayor que la cupla motora. Entonces puede existir, ¿no es cierto?, mecanismos en los cuales, ¿no es cierto?, yo el motor lo arranco en vacío, ¿no es cierto?, y sigue la línea de su consecuencia, de su cupla, hasta el punto B. Y en el punto B, ¿no es cierto?, yo puedo un sistema de acople o enganche que lo puedo conectar a la cupla resistente. Entonces, ese motor va a arrancar en el punto B. ¿Se entiende? Entonces, desde el valor máximo hasta el punto B, puede funcionar tirando una cupla resistente, pero siempre y cuando el par resistente permanezca en ese valor constante. ¿Se entiende? Pero ¿y cómo llega hasta el punto B si no podía arrancar el motor? Porque te digo, arranca en vacío desacoplado. Vos podés tener claro. un embrague, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, apretás el embrague y arrancás el motor. Cuando pasó cierto tiempo hasta que logró la velocidad que corresponde al punto B, suelto el embrague y el motor funciona. Y si vos te pasás por ejemplo, soltás el embrague en un momento donde te pasaste de esa velocidad, ya se va hacia el punto A. No, es decir, Sí, porque tiene cupla aceleratriz. Si vos estás acá en este punto, te lo va a llevar a una velocidad mayor, entonces ese par resistente, en vez de trabajar a la velocidad del punto B, ese mecanismo va a funcionar a la velocidad que corresponde al punto A. ¿Se entiende? Ah, claro, está bien. ¿Está bien? en el único punto que puede trabajar en el punto B
es si justamente vos lo acoplaste a ese valor de cupla. Exacto. Porque si vos tenés un poquito menor de velocidad, no arranca. Y si tenés un poquito mayor de velocidad, va a empezar a acelerar. Se va a acelerar hasta, ¿no es cierto?, al punto. Entonces, cualquier punto desde el B a lo largo de la curva inestable hasta el punto máximo, ¿no es cierto?, el motor va a arrastrar a la cupla resistente, pero le va a hacer funcionar, lo va a llevar a una velocidad, digamos, que va a llegar y se va a estabilizar en el punto A. ¿Se entendió? Bien, bien, ahí se ha entendido todo mejor. Bien. Bueno, vamos a ver. Es decir, vamos a lo que es. El que gobierna es nuestro motor. Lo que yo le acople, ¿no es cierto?, va a ser algo que le va a producir una cupla, le va a sacar una cupla a través del eje y se va a estabilizar en el punto de cruce de las dos. En este caso, como tenemos ese caso particular, que el par, ¿no es cierto?, resistente es, el par resistente es mayor en el momento de arranque, la máquina por sí sola, por más que la quiera arrancar, no, está en cortocircuito, si está bloqueado, entonces no, es imposible. ¿Cuándo lo puedo hacer? Si yo de alguna forma, mecánicamente, lo puedo